Hermanos, bienvenidos a este momento. Será nuestro último tema de esta serie que titulamos oportunamente Tiempos Históricos. Tratemos de recordar que en esa primera intervención nosotros tuvimos como marco de referencia, bíblicamente hablando, el capítulo 24 del libro del profeta Isaías. Allí vemos cuál es la causa fundamental para que la tierra vaya a quedar completamente vaciada, ¿no? O completamente vacía. Es un estado similar a aquel que aparece en Génesis 1 y 2, cuando posteriormente entró en operación y en actividad el Espíritu del Señor y entonces puso todo en orden en la semana de la creación. La tierra volverá a quedar en una condición como esa, pero la razón por la cual eso va a suceder es como vimos, porque la gente se olvidó de Dios, porque el pacto no es considerado y porque los términos en los cuales la ley es propuesta por Dios para que nosotros obremos en justicia es completamente subestimado por la humanidad. Entonces una violación de esta naturaleza pues lógicamente trae sus consecuencias y ese es el triste desenlace. En el capítulo 24 de Mateo, el sermón del monte de las olivas, ahí Jesús también en los primeros versículos, los que avanzan del 3 al 15, también de alguna manera está tratando de sugerir la misma razón, ¿no? Pero en este caso antecederá a ese momento de Isaías 24 todos los eventos y señales que están considerados en Mateo capítulo 24, cuando dice mirad que nadie os engañe, cuando habla de terremotos, guerras, hambre, pestes y este tipo de cosas que luego se acompañan también de un declive moral y luego de una ley dominical. Entonces nosotros consideramos allí brevemente, de una manera muy rápida, pues que realmente allí también de alguna forma se está sugiriendo que la ley de Dios es el punto sobre el cual, como el punto focal, ¿no? Sobre el cual gira todo este conflicto y así va a ser al final, la controversia entre el sábado y el domingo, siempre la ley de Dios. Luego encontramos de Lucas 21 la condición mental del mundo, que puede ser un efecto de lo que está pasando en Mateo 24 o sencillamente un elemento más. Más o menos eso es lo que hemos estado discutiendo, presentando algunos puntos de vista muy sencillos en lo que fue la segunda, tercera y cuarta grabación que hemos hecho, donde nos referimos, como bien saben todos, a la oración, el estudio de la palabra y el servicio desinteresado. Bueno, nosotros vamos a culminar en esta oportunidad tomando una vez más esos puntos que tienen que ver con los eventos finales y son también llamados señales de los tiempos. Entonces les invito para que entremos a Lucas capítulo 17, versículos 26 en adelante. Vamos a hacer una oración antes de tener esta lectura bíblica, por favor. Amado Dios y Padre nuestro, te agradecemos por habernos estado acompañando durante toda esta semana. Y te suplico, Señor, en favor de todos, que estas consideraciones de alguna manera sirvan para fortalecer nuestras vivencias, ahondar nuestras convicciones y lógicamente todo esto nos mantenga más cerca de ti y de tu voluntad en este tiempo final. Danos tu bendición al comenzar en esta hora. En el nombre del Señor Jesús te lo suplico y te lo agradezco. Amén. Lucas 17 entonces. Declaró el Señor: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Entonces nos remonta a la época antes del diluvio. Luego dice el 27, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. Y luego nos da una señal y un punto de referencia que realmente frente a la situación que nosotros estamos viviendo no hay nada más que decir. Esto nos debe invitar a nosotros a la reflexión profunda, considerada,
en ese amor y respeto que debemos tener por nosotros mismos y también por el llamado que el Señor nos ha hecho. Pienso que es también una invitación para que nosotros tomemos decisiones y con una determinación en el Señor tratemos de buscar nuestra salvación con temor y temblor. Yo creo que no hay nada más que ver frente a todo esto. ¿Qué otra señal queremos? Si esto no nos habla, después de ver lo que está sucediendo realmente dentro de las conductas y las desviaciones en ese sentido que presenta la humanidad hoy en día, y Jesús lo menciona 2000 años atrás, justamente como una señal. Dice él en el versículo 28, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. En el versículo 30 culminó diciendo, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Bueno, allí tenemos más o menos un abanico de posibilidades considerados desde estos dos libros del Evangelio y también del profeta Isaías. Ahora, mis apreciados hermanos, creo que es muy conveniente en esta oportunidad que nos detengamos a considerar lo que la señora White dijo justamente en el Deseado de todas las gentes capítulo en el Monte de las Olivas. Son dos párrafos supremamente generosos que se encuentran, repito, en la página 590 de ese capítulo. Dice ella de la siguiente manera, en el mundo todo es agitación. Las señales de los tiempos son alarmantes. Los acontecimientos venideros proyectan ya sus sombras delante de sí. Luego dice, el Espíritu de Dios se está retirando de la tierra y una calamidad sigue a otra por tierra y mar. Hay tempestades. Y esta es la razón, hermanos. La violación de la ley contrista al Espíritu del Señor. Y tal como ocurrió en tiempos cuando todo fue barrido por el diluvio, de igual manera se presentará ahora, según lo dijo el registro de Lucas. Señala que el Espíritu de Dios se está retirando de la tierra y esa es la razón por la cual hay tempestades, terremotos, incendios, inundaciones y homicidios de toda magnitud. Pregunta, ¿quién puede leer lo futuro? ¿Dónde hay seguridad? No hay seguridad en nada que sea humano o terrenal. Rápidamente entonces los hombres se están colocando bajo la bandera que han escogido. Inquietos, aguardan y miran los movimientos de sus caudillos. Voy a remontar un poco las líneas a propósito y finalizando ese párrafo, sostiene la señora White, pocos creen de todo corazón y alma que tenemos un infierno que rehuir y un cielo que ganar. La crisis se está acercando gradual y furtivamente a nosotros. El sol brilla en los cielos y recorre su órbita acostumbrada. Los cielos continúan declarando la gloria de Dios. Entonces los hombres siguen comiendo, bebiendo, plantando, edificando, casándose y dándose en casamiento. Los negociantes siguen comprando y vendiendo y los hombres siguen luchando unos con otros contendiendo por el lugar más elevado. Los amadores de los placeres siguen atestando esos lugares concurridos y prevalece la más intensa excitación y sin embargo, el tiempo de gracia, reitera ella, está llegando rápidamente a su fin. Hermanos, aquí dice, cada caso está por ser decidido para la eternidad. Si esto lo escribió hace más de 100 y tantos años, ¿no creen ustedes que tiene más características de actualidad hoy después de tanto? Cada caso está por ser decidido para la eternidad, dice. Satanás ve que su tiempo es corto. Ha puesto todos sus agentes a trabajar a fin de que los hombres sean engañados, seducidos, ocupados y hechizados hasta que haya terminado el tiempo de gracia. Menciona esto en estos dos párrafos casi 3 veces, ¿no?
Entonces, y se haya cerrado para siempre la puerta de la misericordia. Ella concluye este capítulo así de una forma muy solemne, justamente con esa palabra. Solemnemente llegan hasta nosotros, a través de los siglos, las amonestadoras palabras de nuestro Señor desde el monte de las olivas. Mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez, y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos, había una gran necesidad en tiempo previo al diluvio, y el Señor levantó una sucesión de hombres verdaderamente célebres, hombres de Dios, una playa de hombres notables, entre los cuales se destacaban Matusalén, Enoc, Noé, Yared, etcétera. Y estos hombres se encargaron de darle al mundo de entonces la última advertencia, el último llamado de misericordia. Justamente en tiempos del Señor Jesús, el cielo también preparó y levantó un hombre muy, pero muy especial, que fue Juan el Bautista. Yo les pregunto a ustedes ahora lo siguiente: ¿cuál es, en este orden de ideas, entonces, hoy por hoy, la mayor necesidad del mundo? ¿Agendas globales? ¿Reestructuración del globo, como señalamos al principio? Y toda una serie de estrategias y maniobras que no van directamente a la raíz del problema. Una vez más les digo, no será por esa razón que el Señor dijo: mirad que nadie os engañe. El punto sobre el cual está descansando todo no exige este tipo de planteamientos ni de propuestas humanas. Hay que tratar de enfrentar la razón desde el punto de vista que el cielo lo presenta en su palabra. Los hombres han jugado con la oportunidad, los hombres han jugado con la gracia, los hombres han pisoteado la sangre inocente. Hemos ido cayendo poco a poco en el juego de la religiosidad y de la iglesia, y nos hemos estado perdiendo de vista que realmente hay una normatividad y una serie de elementos que a manera de requisitoria se desprenden de la ley de Dios y son la norma del juicio. Así comenzó este conflicto entre el bien y el mal en el cielo, se siguió en el huerto del Edén. Toda palabra que ha salido de la boca de Dios, hermanos, toma fuerza de ley. Y cuando le dijo a Adán y a Eva: el día que de él comieres, ciertamente morirás, así fue. Se cumplió exactamente. Violaron la orden, transgredieron el mandamiento. Y es todo el desenlace, hermanos, que nos permite a nosotros, ¿no?, una vez más concluir lo desastroso que es desobedecer a Dios. De manera que si así fue en el cielo, luego en el Edén, y ha sido a través de la historia de la humanidad, no puede ser distinto ahora. Por lo tanto, el Señor Jesús, para que su pueblo no vaya a ser llevado cautivos por este tipo de propuestas y de ofertas que hacen los hombres, sencillamente comenzó diciendo: mirad que nadie os engañe. La mayor necesidad del mundo no es esa, hermanos. Yo creo que la mayor necesidad del mundo, como dijo la señora White, es de hombres sinceros y honrados, hombres que no se compran ni se venden, hombres leales y honrados, que sean fieles al deber. Bueno, una declaración que nosotros conocemos muy bien: la mayor necesidad del mundo en estos tiempos históricos ya, me permitiría decir yo, son también hombres históricos, como la demanda lo exige y como la voluntad de Dios lo busca y lo reclama. La señora White dijo: el Señor está buscando afanosamente en quién retratarse. Vamos, en los minutos restantes de este análisis y de esta conversación,
a tratar de discutir un poquitito esto. Entonces les invito para que consigamos el libro de Apocalipsis, capítulo 3, y leeremos los versículos 7 al 10. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esta es la iglesia, hermanos, que representa a aquellos hombres, digan ustedes que entre 1830 y 1844 el Señor levantó hombres verdaderamente históricos con unas características muy especiales. Nuestra historia denominacional rinde la información de que aproximadamente el Señor levantó unas 70 personalidades en el mundo en los diferentes puntos de una forma estratégica para poder anunciarle al mundo lo que se llama el clamor de medianoche. Era en ese momento, como ellos interpretaban el asunto, la venida del Señor a la tierra, la segunda venida. No se conocían, pero de una manera muy consagrada, muy consciente y muy responsable, ejecutaron su trabajo y entonces el mundo pudo ser anunciado en ese momento acerca de la venida del Señor. Los adventistas del séptimo día sabemos por nuestra historia denominacional que este movimiento cobró una gran fuerza en Estados Unidos de Norteamérica, donde las filas del movimiento milerita llegó a incluir unos 50,000 adherentes. Hermanos, qué consagración, qué entrega, cómo dejaron todo, cómo lo abandonaron realmente todo el conflicto de los siglos. De una manera exhaustiva explica todo lo que pasó allí. Pues bien, apreciados hermanos, estas personalidades y este movimiento en la cuna norteamericana está representado dentro de lo que el libro de Apocalipsis señala con respecto a las iglesias, como esta sexta iglesia, la iglesia de Filadelfia, iglesia sin reproche. El Señor no le hizo ningún reproche, por el contrario, tal vez tres palabras de encomio, de aliento y de reconocimiento hizo el Señor a los hombres representados por esta iglesia. La mayor necesidad del mundo en 1830 y 1840 y 44 era de hombres sinceros y honrados en lo más íntimo de su ser. Hombres representados, hermanos, por aquella pléyade de personalidades verdaderamente ilustres, magnánimas, esclarecidas, que el Señor ha tenido a través de toda la historia bíblica y que de alguna manera han sido una fiel representación de su carácter. Yo no estoy queriendo decir de que son impecables, pero estoy queriendo decir que su experiencia ha sido trasladada al plano de una madurez espiritual, que han preferido perderlo todo, pero nunca la bendición de Dios. Y si llegan a cometer un error, una situación específica llamada pecado, por decir algo, vuelven contritos y humillados a los pies del Señor y aprenden de su experiencia. Hermanos, hombres sinceros, honrados, en lo más íntimo de su ser. De esa declaración de la señora White, ese punto se ha iluminado a la mente de un servidor recientemente. Y he procurado pensar, ¿no? Déjenme abrir un paréntesis. He procurado pensar, yo debo ser, por gracia de Dios, un hombre sincero y honrado en lo íntimo de mi ser, allí donde solamente penetra el escrutinio divino. Él debe leer de una manera muy clara y muy cristalina que yo realmente tengo esas características y lo he hecho objeto de mi meditación, de mi reflexión cuidadosa y hasta de mis oraciones, apreciados hermanos. Nosotros, cuando estamos solos, evidenciamos lo que somos. Y luego la autoridad que un hombre de Dios tiene cuando funge en público y cuando trata de descubrir a través de su discurso lo mejor que tiene el otro, esas potencialidades, para explotarlas y conducirlas al pie del Señor y que se entregue entonces a su causa y se consagre a Él, ese hombre ha entendido que el secreto de su éxito, yo no diría tanto profesional, sino en cuanto a su vocación, ganar almas para el Señor,
Es simple y sencillamente la manera como él vive cuando está en secreto, cuando está absolutamente solo. Hermano querido, Dios va a terminar esta obra pronto. Isaías 24 es desalentador. Mateo capítulo 24 crispa los nervios. Lucas 21 y la angustia existencial de la humanidad me produce pánico de alguna manera. Hermanos, que la recomendación del Señor llegue hasta nosotros, que nuestros corazones no se carguen con glotonería y embriaguez, me traslada de alguna forma a Sodoma, porque allí la causa fundamental de ese gran problema que fue una violencia homosexual masiva no tenía sino algo por allá en el fondo. La causa fundamental era hartura de pan, ociosidad, soberbia y que no se atendió el caso de la viuda ni del huérfano. Así que esa cuestión sexual era simple y sencillamente un reflejo de algo que estaba palpitando al interior de los habitantes de las ciudades de las llanuras. Elena White dice, estamos viviendo en la víspera de ese pavoroso día. Dicen el deseado de toda la gente, es capítulo La Tentación, y eso fue escrito por allá en el año 1889, si no estoy mal. Y escribió ella, estamos viviendo en la víspera de ese pavoroso día. Bueno, apreciados hermanos, hemos llegado. Estas señales de los tiempos son verdaderamente alarmantes. Invitan, ¿no? Hacen una conminación al interior de nuestro corazón para que nos rindamos de todo corazón al Señor y Él puede entonces utilizarnos en esta hora final. ¿Quién es sincero y honrado en lo íntimo de su ser? Y allí se desprende todo lo demás. Fiel al deber, no se compra ni se vende. Es como la brújula al polo. Ese hombre no es una caña mecida por el viento. Juan el Bautista es fiel representante de este tipo de personalidades hoy, pero la iglesia de Filadelfia, vuelvo allí, donde se registran 3 palabras de elogio y reconocimiento del Señor y ninguna palabra de desafecto, ni tampoco de reproche, por suave que el Señor quisiera hacerlo o por fuerte, debería ser la experiencia de todos nosotros si hemos de ser hallados en nuestro puesto de deber como fieles colaboradores del Señor en la obra de salvar este mundo y puros y limpios de corazón. Miren lo que dice el registro de Apocalipsis. Volvamos ahí, por favor. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, clave eso ahí, el que abre y ninguno cierra. Se iba a abrir la puerta del lugar santísimo, porque esto es próximo a 1844. Así que la figura está llena de significado. Hermanos, abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahora viene en el versículo 8 elocuente, lo que aquí se registró. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la del Santísimo, y luego dice, la cual nadie puede cerrar. Solamente Él puede abrir y Él puede cerrar. No hay ningún poder humano que sea capaz de hacer esto. Por lo tanto, la declaración siguiente en ese versículo 8 de Apocalipsis 3, repito, no es una palabra de desafecto, no es que él le esté lanzando un reproche a la iglesia cuando dice, tienes poca fuerza. No es así, hermanos. Al contrario, elogia. ¿Saben por qué? Porque allí la palabra fuerza en el idioma original griego es la misma palabra para poder, pero un poder que no es inherente al hombre. En otras palabras, el Señor le está diciendo, yo tengo la llave, yo he abierto una puerta, esa puerta nadie la puede cerrar y tú tienes poca fuerza, es decir, en ti no hay absolutamente nada que sea natural, que sea patrimonio de la humanidad, que sea tuyo. Tú no tienes fuerza. Pero si luego toda la expresión cambia dramáticamente, ¿no? O pareciera cambiar para hacer el elogio, es porque está queriendo decir que lo que estos hombres hicieron
En ese momento histórico entre 1830 y 1844, lo recibieron como una bendición del lugar santísimo. Dios les dio su espíritu, hizo la habilitación, hermanos, y por esa razón no había nada en ellos. Ellos se habían vaciado. Ellos estaban siendo representados por la experiencia de Juan el Bautista. En ellos, hermanos, había un olvido de sí mismo, no buscaban el reconocimiento, sino que una sola cosa había en su corazón: consagración a una causa y a unos ideales, es verdad, pero mucho más que eso, consagración, devoción y amor palpitante por el Dios de la causa. Y el Señor les dio su espíritu y los llenó. Los inundó, hermanos. Cuando un hombre se vacía, Dios lo inunda, como aquellos odres nuevos, donde se pone el vino nuevo, hasta que eso realmente quede completamente inundado. Dios se propone invadirnos con su presencia a nosotros para que podamos terminar esta obra, pero será cierto y será un requisito en la medida en que Él encuentre en nosotros que no tenemos ninguna fuerza ni ningún poder, no hay ningún mérito humano. Oh Señor, dirán ellos, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te volvemos a dar, mi apreciado hermano. Aquí el Señor dice de eso, vuelvo a Apocalipsis 3, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y en el versículo 10 repite: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, vengo pronto. Yo pasé por alto una declaración del deseado de toda la gente, es 590, y lo hice a propósito. Vuelvo allí. La señora White dice: hay quienes están aguardando los movimientos de sus caudillos. Y aquí está lo que omití. Hay quienes, perdón, hay quienes están aguardando, velando y trabajando por la aparición de nuestro Señor. Yo veo ahí, hermanos, oran, oran, como hemos de alguna manera mm, eh, mencionado, tocado apenas durante esta semana. Hay quienes están aguardando, estudian la palabra, quieren asimilar su naturaleza a ella, quieren tener una sola ley en su corazón: el hacer tu voluntad, Dios mío, es mi delicia, es la única ley de ellos para poder ser como árboles trasplantados junto a corrientes de agua. Y entonces han entendido que los recursos que Dios pone en nuestra mano son tan sencillos: velar y orar para no entrar en tentación. Orad que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez. Hermanos, por insignificante y falto, diría yo, hermanos, de importancia, ¿no? Que nosotros podamos entender que son los recursos de Dios: orar, estudiar, velar. Sí, hermanos, le hemos quitado tal vez el peso a eso y pensamos que hay que hacer cosas pues que son verdaderamente pomposas y rimbombantes. Pero yo quiero decirte algo, hermano, yo quiero decirte algo. La señora White dijo: las mayores victorias del cristiano son las que se consiguen en la cámara audiencia de la oración, cuando allí el alma agoniza ante Dios. No son por la preparación, ni son por la elocuencia, ni son por la posición, nada de eso. Es orando, postrado, hinojos ante la presencia de Dios. Y me permito tomar una declaración del apóstol Pablo y la voy a decir a mi manera. Primera los Corintios 1:25. Voy a decirlo a mi manera. Hermanos, por necio, por niño, que nos parezca lo de Dios, siempre será más sabio y más importante que lo nuestro. Velar y orar para que nuestros centros de recompensa sean estimulados.
se produzcan neurotransmisores adecuados que nos dan sensación de bienestar y no solamente repercuten sobre el sistema nervioso endocrino, sino también sobre nuestros genes. Y mi querido hermano, esas personalidades de hoy, esos hombres de hoy que velan y oran, han encontrado un bendito secreto allí y han concluido que lo más pequeño que en teoría Dios nos recomiende, lo necio digo yo, siempre será más sabio, conducente y válido que todo lo nuestro. Sus momentos de devoción los han conducido a una experiencia como la de Juan el Bautista. Página 78 del Deseado dice que él miraba al rey en su hermosura y se olvidaba de sí mismo. Primera condición. Segunda, página 151 del Deseado. Es exactamente lo mismo con palabras cambiadas. Mirando con fe al Redentor, Juan se elevó a la altura de la abnegación. Quien mira a Dios en su grandeza se considera un gusano y una basura. Quien ve la exuberancia de Dios, aquel que siendo rico se hizo pobre, hermanos, para venir a asumir funciones redentivas, se olvida de sí mismo. Juan vio a Dios en su hermosura, pero luego vio por fe al Redentor. Lo uno lo llevó a olvidarse de sí mismo y lo otro a anonadarse, porque verlo descender, hermanos, descender en esa estructura de descenso desde lo glorioso hasta asumir funciones redentivas y luego ser un siervo sufriente, como aparece entre Isaías 52 y 53, quebranta el alma, nos anonada y nos deja a merced y bajo la condición de quedar listos para que nos invada su Santo Espíritu y su presencia de esos hombres hoy históricos, para tiempos históricos que demandan hombres históricos que no se compran ni se venden, que prefieren derramar su sangre gota a gota antes que faltar a uno de estos ideales, consagrados no tanto a una causa, sino a Dios mismo porque lo aman ardientemente. De ellos también se dice, tienes poca fuerza, tienes poco poder, no hay en ti ningún dunamis, pero te has prestado para que Dios te llene, y en ellos, como en Juan 151 del Deseado vuelvo, aunque tenía debilidades y deficiencias como las tenemos nosotros, flaquezas y propensiones como las tuyas y las mías, el toque, hermanos, del amor divino lo había transformado. Yo te hago un llamado, hermano, no trivialicemos más estos recursos de Dios. Orar en la cuarta vigilia de rodillas, cuando todo el mundo duerme y toda voz calla, no promete el Señor y no ha dicho en calidad de principio que eso hace más sensible la voz de Dios y Dios ahí te puede revelar los secretos. No disparan los mecanismos de los centros de recompensa para que se pueda decir de nosotros como en el Salmo 25, ¿quién es el hombre que teme al Señor? Bueno, gozará él de bienestar. Es un bienestar que hermanos no logramos entenderlo, pero lo vivimos. Es una paz, pero es una seguridad. Tenemos norte y pase lo que pase, hermanos. Pase lo que pase. Se ha vuelto una realidad y un principio en nuestra vida. Prefieren morir antes que pecar y prefieren pasar hambre antes que mentir. Esos hombres representados por Juan, representados por esa sucesión de hombres célebres de Génesis capítulo 5 y 6, esos hombres que a través de la historia Dios siempre se ha reservado, esos hombres están ocupando el escenario ahora y aun cuando no los veamos, ahí están para terminar esta historia. Ellos, voy a invitarles a buscar la carta a los hebreos del apóstol Pablo. Ellos tienen esto
muy, pero muy claro, mis hermanos queridos. Ellos tienen esto clarititico. Hebreos 13, versículo 5. Hebreos 13, 5. Miren lo que dice aquí, observen bien. Sean vuestras costumbres, así como las de Juan, de pronto hasta austeros. Yo no les estoy invitando a vivir vidas austeras, porque Dios nos quiere que aparezcamos en público. Tu Padre que te ve en secreto, luego te invita a la acción pública para recompensarte ahí. Pero si nuestras costumbres, como las de Juan, son sin avaricia, sigue diciendo Hebreos, contentos con lo que tenéis ahora, contentos con lo que tenéis, ataca el tener. Estos hombres no buscan tener grandes cosas, sino ser verdaderamente personalidades influyentes, como lo fue Juan en la sociedad de su tiempo, hermanos, y como son los hombres de Dios, buscan el ser, no el tener. Entonces Pablo dice, contentos con lo que tenéis ahora, y noten bien esto, ante esto invito al silencio profundo, reverente, reflexivo, hasta sepulcral. Él dijo acerca de esos hombres, no te desampararé, ni te dejaré, ni hambre, ni persecución, ni cuchillo, ni espada, ni violencia, ni violación de los derechos humanos, ni condiciones infrahumanas, nada los podrá separar a ellos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes, dice el apóstol Pablo, ahora estoy en Hebreos 8, después del verso 35. En medio de todas esas cosas, ellos son más que vencedores. Aquí dijo, nunca te desampararé y nunca te dejaré. Esa palabra nunca va a faltar. Tengamos la certeza de que Dios es fiel. Dejemos todo atrás por gracia de Dios, porque la hermana White vio que hay quienes están aguardando, velando y trabajando. Ahí están oración, estudio y servicio desinteresado, hermanos. Ahí está, mire, hay quienes están aguardando, velando y trabajando por la aparición de nuestro Señor. Luego contrasta. Otra clase se está colocando bajo la dirección del primer gran apóstata. Por contrapartida, hermanos, y ella concluye de una manera brillante ese párrafo 590 del deseado. Pocos creen, qué pesar, hermanos. Primero había dicho hay quienes, ahora dice pocos creen de todo corazón y alma que tenemos un infierno que rehuir y un cielo que ganar. Hermano, la crisis se está acercando gradual y furtivamente a nosotros. ¿Qué hacemos con los recursos del tiempo, de nuestras capacidades, de nuestro radio de acción e influencia que Dios nos ha dado y con todo lo que ha puesto sobre nuestras manos en calidad de mayordomos para distribuirlos de tal manera y emplearlos, ¿no? Para que podamos hacer avanzar esta causa? A esos hombres el Señor les dice, no te dejaré ni te desampararé, y ellos podrán decir, versículo 6 de Hebreos 13, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermanos queridos, debo concluir. Yo les diría sencillamente que frente a esto, pues quisiera señalar un aspecto más. Sería bueno capitalizar esta declaración de Elena White de Profetas y Reyes 530. Ella dice así, en la noche de tinieblas espirituales, la gloria de Dios debe resplandecer. Recuerde que la Biblia dice esto en el libro de Isaías, también lo dice en Habacuc 2 y también lo dice en Apocalipsis 18:1, el mensaje del cuarto ángel, la lluvia tardía que la tierra va a ser iluminada con la gloria. Entonces, vuelvo a leer, así en la noche de tinieblas espirituales, ¿de acuerdo? En las cuales nos encontramos ya, según Isaías, Mateo, Lucas, etcétera. Entonces, la gloria del Señor debe resplandecer mediante la obra que su iglesia
hace. Fíjense cómo estamos sumando elementos para aproximarnos a eso o simplemente fortaleciendo lo que ya hemos conseguido. ¿Sabe cuál es la obra que su iglesia hace para poder iluminar la tierra en medio de tinieblas? Y esto fue verdad en el pasado, es verdad hoy también como lo fue en el pasado. Levantar al abatido y consolar a los que lloran. En todo nuestro derredor se oye el llanto de un mundo afligido. Por todos lados hay menesterosos, angustiados. Nos incumbe entonces aliviar y suavizar las asperezas y miserias de la vida. Solo el amor de Cristo puede satisfacer las necesidades del alma. Si Cristo mora en nosotros, nuestro corazón rebosará de simpatía divina. Debo concluir y vuelvo a decirles, voy a leerlo directamente. Voy a concluir con esto, hermanos. Nos volveremos a encontrar en otra oportunidad cuando la providencia de Dios lo posibilite, ¿no? Leo aquí lo que escribió el apóstol Pablo, me gusta mucho eso, ya de alguna forma lo soslayé y lo comenté, pero ahora lo leo directamente. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, más para los llamados judíos como griegos, Cristo, poder de Dios. Eso es lo que tenía la iglesia de Filadelfia, recuerden, y Juan el Bautista y todos estos paladines del Evangelio. Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Y dentro del marco planteado esta semana, yo quiero reforzar todo, terminando con este versículo 25, 1 Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dios señaló, ¿no? En otro contexto, Dios señaló la reforma pro salud. Hoy, lo había dicho en Génesis 1:29, la ciencia no ha podido sino convalidar las expresiones bíblicas que en este sentido son supremamente orientadoras. Nunca podrá el hombre mejorar lo de Dios. Aunque los recursos que les he presentado parezcan sencillos, repito, no los trivialicemos, no los consideremos irrisorios, llevémoslos al fondo. ¿Qué tal que Dios nos encuentre así, preparados para esta hora y nos invada con su Santo Espíritu? Diremos entonces, Señor, todo ha sido gratis, sin dinero y sin precio. Amado Dios, gracias por habernos acompañado durante esta semana hasta aquí. Y gracias por estos recursos que hacen posible la comunicación, el encontrarnos, el predicar. Ayúdanos, Señor, apiádate de nosotros, capacítanos y permite que nuestro corazón arda frente a el acercamiento divino, frente al encuentro cara a cara contigo. Y nos capacite esto y posibilite que podamos ser instrumentos en tus manos en esta hora crucial, definitiva y desenlazante. Bendícenos, bendice a todos, perdónanos en el nombre de Jesús. Amén.